Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido como a noches, contento de estar con ustedes. Una noche especial, una noche donde se conjugan muchas cosas, donde la gente que abandona el estudio hace todo lo que corresponde para que podamos entrar y tener todo esto bien preparado. Damos gracias a Dios en este día por este nuevo encuentro que tenemos entre usted y nosotros. Un encuentro que nos enorgullece, un encuentro que produce en nosotros ese contentamiento, como hoy cuando nos cruzamos con la gente que nos dicen, con el pulgar levantado, sigan para adelante, y de verdad es un aliento que acaricia nuestra alma. Gracias allí en los controles a Chaupi, quien en el momento justo nos envía al aire y con una señal nos dice, este es su tiempo. Gracias también en la parte filmación, en la parte compaginación Gonza, y como siempre, Huguito dándonos las pinceladas que le dan el broche a este programa. Gracias, Hugo, por estar. Hola, Alfredo. Hola, Tucumán. Hola, Argentina. Con el auspicio de Casiota Hidráulicos o San Luis Hidráulicos, con domicilio en calle San Luis 151, quien se especializa en tren delantero, bombas hidráulicas y eléctricas, trabajos de calidad, con garantías y a muy buen precio. Con Nahuel Molina, quien se dedica a la venta de planes de ahorro, vehículos nuevos y usados, cuyo número de teléfono para contactar figura en su Facebook y en el programa. Con Barrojos y Asociados, con domicilio en La Plata 597, quien se dedica a tinglados y herrería artística, y con Pollería Los Abuelos, con domicilio en Viamonte y Pasaje Montserrat, quien vende productos de pollo y pescados al por mayor y al por menor. Y recuerde, recibiendo tarjetas de crédito y tarjeta de débito, damos inicio a nuestro programa. Adelante, Alfredo. Gracias, Huguito. La verdad que es un desafío cada comienzo de programa, por cuanto en nuestra mesa de trabajo tenemos cantidades de información que indudablemente queremos chequearla. Le damos gracias a aquellos que nos acercan este tipo de información y créanme, vamos a chequearla de tal forma que seamos lo más claros posible, donde no haya ausencia de verdad. Razón por la cual siempre nos demoramos un poquito, por cuanto queremos estar seguros de lo que vamos a decir. ¿Sabe por qué? Porque a través de la palabra, a través de la expresión hablada, que es el mensaje articulado, podemos lastimar, ofender, cercenar incluso. Por eso intentamos ser lo más objetivos posible. Comenzar este día, como cada vez que se encienden las luces para darnos el ok, nos hace reflexionar. Y hoy traemos, como todas las veces, esas ganas de contarle todo, esa angustia reflejada en muchas personas que se nos acercan para contarnos lo que ocurre en la provincia.
Por eso somos de alguna manera, y permítanos este lujo de decir que somos su voz, la que nos habla, la que nos cuenta, y nosotros a través del programa tratamos de desarrollar lo que ha llegado a nuestros oídos y a nuestra mesa de información. Se nos fue el 8 de agosto, se fue la marcha contra el aborto, se fue todo este movimiento que hubo en la sociedad tucumana, pero también a nivel país, gente que salió a expresarse su total y absoluto rechazo a esta ley de muerte, a este genocidio, gente que salió a rebelarse contra el Herodes de este tiempo que se quiere llevar las vidas de aquellos que están en el vientre de su madre. Decimos, y no nos cansamos de hacerlo, que defendemos las dos vidas y entendemos que nuestra Constitución está avalando, así como los tratados internacionales, la defensa del niño, allí en el artículo 75 y el inciso 22 de nuestra Constitución. Salimos a la calle, nos expresamos, armamos allí con Hugo una pequeña plataforma frente a la maternidad y con algún medio que nos hicimos oír, obvio, no era de gran alcance, pero sí importante. Les acercamos el mensaje a quienes pasaban y también a quienes nos acompañaban con las bocinas de sus vehículos. Yo no sé si algún medio de la provincia lo reflejó, pero hay gente que está detrás de estas cosas que hablan de la vida, que habla de la defensa, de la verdadera defensa de los derechos humanos. Con sorpresa también nos encontramos con todas las noticias que han salido, que yo ya no voy a volver a hablar por cuanto es un tema que en el programa anterior lo traté. Solo como punto final diré que todas estas reuniones con el presidente nos causó dolor, nos causó bronca por lo que ello significa. Y punto, no hablo más. Creo que haberme expresado claramente en el programa anterior. Y como nuestro país es un conjunto de novedades, nos encontramos también con otra. El nuevo ministro de Defensa. Es el señor Jorge Tayana, un admirador del legado de Mao, el vacunado BID, y quien ha justificado una y mil veces la vinculación del Partido Justicialista con el Partido Comunista Chino. Un hombre que integró la fuerza de guerrillero del ERP de 1975 a 1982. A mí me duele de verdad que hombres como él estén al frente de todas las Fuerzas Armadas. Me dolió cuando estaba Garré, porque era otro personaje que había atentado contra la estabilidad y contra la vida de muchos ciudadanos en este país. Pero, como es un tiempo de aserrín y pan rallado, es un tiempo de cambalache, todo vale. Es un tiempo donde el mérito, la meritocracia no existe. Es un tiempo donde el más delincuente es el que más títulos se le otorga y los mejores lugares ocupa. Alguien ingenuosamente podría decir, ¿en qué nos duele, en qué nos molesta esto? Nos molesta que las Fuerzas Armadas no tienen representatividad con alguien así. Es más, con alguien que ha estado detenido, alguien que ha atentado contra los derechos humanos, de pronto no puede estar a la cabeza de algo que fue el reservorio de la nación, que es nuestras Fuerzas Armadas. Algo que fue, entiendo que ahora también ha sido abrumada, contaminada y llenada de todas estas ideologías de este tiempo, porque este es un tiempo de ideología. Este es un tiempo donde
el atrevido, el irreverente, el que grita más fuerte, el que tiene las palabras más deshonestas, son los llamados, como esta joven que ahora no me acuerdo el nombre, que era representante de un colegio en Buenos Aires, Colegio Tomado, que solamente sabía decir palabrotas. De cada 5 expresiones, 4 introducía ese vocablo soez. Fue elegida diputada y es diputada y está ahí y gana una fortuna y no ha terminado o ha terminado ahora su secundaria. ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Qué leyes puede llevar? ¿Cuál es la sapienza que puede traer para representarnos? ¿Cuál ha sido el argumento, el brazo extendido que ha tenido para poder estar en esos lugares? Y bueno, usted repase. También alguien ingenioso hizo hace unos días un listado de la gente que ha tenido prisión, que ha estado detenida, que ha atentado contra los derechos humanos, que en el pasado tomaron las armas contra la nación y hoy ocupan lugares de eminencia. Nos duele, sangramos interiormente. Miren, yo acepto que uno a veces en la vida pueda cometer errores. Y entiendo que cuando alguien comete un error y no tiene cauterizada la conciencia, se duele. No es que al otro día dice doy vuelta la hoja y continúo, no, es un tiempo, eso lleva, eso es buscar de Dios, disculparse, pedir perdón y retomar luego de un tiempo, pero cuando vos retomas no vuelves a hacer lo mismo. Este gobierno vez tras vez hace lo mismo, con las autoridades que elige, con los cargos que le otorga y con los personajes que día a día siguen haciendo más de lo mismo. Hemos llegado hasta el hartazgo, no sabemos cómo decirlo, no sabemos cómo hablarle al espejo de la vida, ese que nos muestra que hemos caminado, que hemos transitado, y aquellos que hemos sabido pasar por el callejón de los naranjos, aquellos que hemos sabido pasar por esos tiempos difíciles y creíamos que a estos personajes no lo íbamos a ver más, hoy tenemos, porque somos democráticos, porque hacemos caso a este gobierno y porque entendemos que debemos someternos a las leyes del país donde vivimos, aceptamos, entre comillas, gente que no debería estar en los lugares que está. Y eso lo vemos también en todos los lugares de eminencia en el país. Y créanme que duele. A esta etapa de la vida uno piensa que ya no va a volver a enfrentarse con ese pasado. Uno piensa que, o al menos yo pensaba que a esta altura de mi vida me iba a encontrar con gente proba, con gente que había aprendido, con gente que la lección de la vida les había enseñado que hay un camino y que la senda es volverse a hacer lo correcto, pero no. Nos seguimos encontrando con la misma etiqueta de los mismos de siempre y eso sigue siendo un escupitazo al rostro. Nos duele, pero como argentinos seguimos esperando y no sé qué cosa, porque a veces reniego en mi interior, me digo, ¿será que somos demasiado soñadores cuando pensamos que se puede hacer esto o que se puede avanzar por un camino que sea diferente al que se ha tomado? Y de pronto entendimos que había una solución que estaba allí adelante, que la íbamos a tomar, y es armar un partido donde seamos representativos ante los demás. Por eso cuando alguien me dice desde tu programa, ustedes hablan del NUC y eso es política, y le decimos sí con un sí grande, porque no escondemos nada, porque vamos a hacer la política que soñamos siempre y que nunca la pudimos ver, solo fue parte de nuestro sueño. Por eso es que nos rebelamos con los lugares que ocupan algunas personas que ahora al frente de las Fuerzas Armadas, un hombre que vacunado Vic, un hombre que cree en Mao,
cuando a veces recuerdo la frase de Mao, una revolución es una insurrección, decía, es un acto de violencia mediante el cual una clase derrota a otra. Con esos conceptos ha avanzado hasta hoy y seguimos viendo a aquel que piensa distinto como un enemigo, y no hemos podido acercar, cerrar o colocar por lo menos un puente sobre esa inmensa brecha que se ha abierto entre los argentinos. Mire, Julio Bárbaro anoche decía, en su idioma, en su forma de hablar, con su voz ronca, tipo trueno, y él manifestaba a estos que lo corrieron de Plaza de Mayo y que vuelven ahora enmascarados, son los que tenemos que soportar. Y hacía un reconto de cómo había sido la lucha del peronismo contra la guerrilla, contra los que habían atentado contra la nación, y se rebelaba ante esta designación y le hablaba al presidente diciéndole, Fernández, vos lo que acabas de hacer es abrir más la brecha y crear más dolor entre los argentinos, porque ese es el plan, Ese es el plan que lleva adelante este gobierno que tiene la carátula de marxista, este gobierno que tiende a hacer y a manifestarse como lo hace China. China es un partido que tiene prohibida la pluralidad de expresiones y las opiniones alternativas. Una sola voz quieren que la única voz sea la de ellos, y se arrogaron el derecho de ser parte de los que mal llamados derechos humanos. Por eso nos rebelamos, por eso nos duele, por eso seguimos diciendo, estamos esperanzados en una Argentina que dentro de poco con su voto dé una lección. Soñamos que esta Argentina pueda dar ese voto, porque estamos hablando de un voto castigo. No aprenden más. Miren, los políticos en mi provincia particularmente han hecho de eso que es el arte de transformar las cosas, lo han cambiado y han puesto ahí el rótulo que es la capacidad para hacer desaparecer los bienes que le corresponden al pueblo para entregárselos a los amigos para bienes personales. De más está contarle, usted lo sabe, la provincia que tenemos, destrozada, hecha pedazos, con una cultura allá en el subsuelo, donde constantemente las reyertas tratan por eso, porque no hemos sabido meternos en el corazón del pueblo y hablar y romper esta cultura del que no todo vale, del no al mérito. No importa si cortas por la canchita, todo está bien. Entonces, esa palabra fácil al oído de esta juventud ha hecho que tengamos jóvenes. Miren, estaba ayer charlando con uno de ellos, y la verdad que va más allá de lo cultural, porque nos separan generaciones, pero parecieran muchas generaciones. No pueden hilvanar un diálogo correcto, no entienden las formas. Se ha perdido ese contacto, ese diálogo. Pareciera que la última oración que dicen está relacionada siempre a la mediocridad de este tiempo. Cuanto antes era un rechazo, cuando antes mediocre era lo peor. Nos hablaban de esforzarnos, nos daban aliento para poder salir adelante. Si hasta cuando encendíamos la radio, me acuerdo, esos locutores que había antes, por Dios, esos locutores que te tiraban una onda, que jamás ibas a escuchar en ello irreverencia alguna,
que tenían esa cosa tan particular que quizás por no verlo, pero sí escucharlo, nos hacía dar ganas de ser como ellos, de preocuparnos, de interesarnos. Pero claro, el mérito es algo que no sirve para este gobierno. Y así está esta generación. Por eso es que no nos extraña cuando vemos ahora, ahí en el Parque 9 de Julio, el gobernador tenía una reunión en estos días. Cantidades de jóvenes, pero cantidades de jóvenes detrás de lo que era el llamado del billete, porque claro, billetera mata galán. 5.000 pesos durante 6 meses para votarlo. Y habrá alguien que cree que esa es la solución. Y habrá alguien que cree que esa es la respuesta correcta para los tiempos que vive, porque creerá que no hay otra solución. Nos duele esta política, nos duele estos gobernantes, nos duele la miseria que ha traído sobre el corazón y sobre la vida de los ciudadanos tucumanos, especialmente la política, aunque debo decir en general en la nación, una decadencia total. Ya no tienen vergüenza. La vergüenza es su amiga, su almohada. Tienen la conciencia cauterizada y no entienden de volverse a la antigua senda. Para ellos esto es locura, para ellos es poder. Miren, ayer charlaba con la señora Silvana Barbieri. Silvana Barbieri es prosecretaria de la Asamblea Provincial del PRO en Tucumán. Bueno, y ella como asambleísta entiende que el procedimiento de elección de los candidatos es respetando la normativa legal vigente en el artículo 72, inciso 1, de la Carta Orgánica vigente. O sea, ella es una persona que ha luchado junto con otras para que el PRO tuviese vida en Tucumán, para que dejase de estar allí escondido. Ella nos aclara también que la situación de elección ahora es a nivel nacional y por lo tanto no habría que pedirle permiso a ellos, pero sí comunicarle. Y tiene una profunda decepción cuando encuentra que Patricia Bullrich estuvo en la provincia y ¿con quién charló? ¿Con quién arregló? Con Alfaro. Volvemos a lo mismo. ¿No se supone que el PRO era una nueva fuerza que venía a traernos el aliento, una bocanada de aire fresco para este tiempo? ¿Cómo es posible que los asambleístas, gente común, porque estas son gente común, acá hay médicos, profesores, gente de los distintos estamentos de la sociedad que le creyeron? O sea, la gente no está contaminada, están contaminados los dirigentes. Y por eso es que ellos entienden que creo que hay como 35 millones de causales como para que Alfaro vaya de cabeza de lista, pero no solamente va él, va la esposa, y no solamente la esposa, va el primo. Es vergonzante por donde se mire. Esto da dolor de estómago, no se puede soportar. Yo no entiendo cómo puede haber alguien afiliado a un partido así que no le corra sangre por la vena, por Dios. ¿Sabe cómo pateo el tablero? Ahí me levanto, me voy. Está bien, no le importará que se vaya uno, pero por amor a vos mismo, ver a un tipo que te digita todo. Y no solamente Alfaro, ¿no? Estamos hablando de Melchorro, Baltasar, Gaspar, todo, ¿no? Todo, el gobernador igual, el vice igual, y te traen el mensaje ese de que son la oposición. Yo no entiendo cómo Patricia Bullrich designa a esta gente, si saben que han traicionado, aunque dejó deslizar en un tono suave, en la charla que tuvo con ellos, que en otra oportunidad se alejó. No, en otra oportunidad no se alejó, traicionó. Esto es claro.
¿Por qué en la política barajamos un lenguaje distinto? Lo malo es malo, señores. Pero bueno, ya vamos al final de este programa, cuando vamos a editarlo, vamos a poner ahí, porque tenemos grabación de Silvana, cómo nos desarrolla los hechos, y la verdad que da bronca. Es una bronca incontenible. Y mirando también a todos los actores. Yo rescato que hay gente buena, yo rescato que hay legisladores que pueden pelearla y que tienen la consideración de mucha gente. Pero si está cumpliendo su segundo año como diputada, no puede ir queriendo ir como una lista como diputada nacional. Si está en su segundo año de intendente, no puede estar queriendo ser senador. Termina lo tuyo, y cuando termine lo tuyo, bueno, a menos que lo tuyo sea testimonial, que ya sería otra cosa, que ya también sería un agravante, porque estamos cansados de las mentiras. Miren, yo querría terminar diciendo, porque quiero darle el pase a Huguito, ya que se las trae Hugo en el día de hoy, yo solamente quería decirles que tenemos esperanza. Tenemos un Dios todopoderoso en quien confiamos y nuestra oración diaria es en Él. Cuando metemos la pata nos arrepentimos y encauzamos nuestra vida para bien. Que esperamos, y que esperamos mucho tiempo, pero mucho tiempo, de que nuestros gobernantes actuasen de esa forma. Fíjense ahora, después de negar tantas veces que esa foto no era verdadera, la primera, bueno, ahora salen diciendo que sí, que hubo un pequeño... Nunca pararse delante de una cámara y decir, señores, me equivoqué. Señores, yo me equivoqué, lo lamento, no va a volver a suceder y le meto para adelante. No. Porque este gobierno tiene por norma que todo lo que no se habla no existe. Termino, sí, manifestando de que si nos volvemos a la antigua senda hay esperanzas. Si continuamos con este derrotero, caeremos irremediablemente al precipicio. Estamos enfilando hacia ese precipicio. Y un precipicio que tiene un nombre grande, que es China, donde no podremos ni siquiera levantar la voz si dejamos que este gobierno nos entregue como piensa entregarnos. Huguito. Vos me has hecho daño, me has hecho subir la presión. A ver. Bueno, veamos si la puedo bajar un poco. Con la ayuda de Sergio Casiota, o Casiota Hidráulicos en San Luis 151, que me tire una pastilla para presión, después de arreglar el tren delantero, bombas hidráulicas o bombas eléctricas, con Barrojo y Asociados, con domicilio en La Plata 597, quien se dedica a la construcción de tinglados y herrería artística, con Nahuel Molina, quien se dedica a la venta de autos nuevos, usados y planes de ahorro, y con Pollería Los Abuelos, con domicilio en Viamonte y Delfín Gallo. Voy a tratar de bajar los decibeles. Primer paso, lo escuchaba Alfredo y me escuchaba a mí y a él cuando recién comenzábamos con este programa, ni Macri ni Cristina. Gente nueva para la República Argentina. Seguimos la misma. ¿Por qué? Porque son la misma porquería. No hay oposición. Y un ejemplo claro le voy a poner. 257, 247 legisladores o diputados nacionales se aumentaron el 40% de sueldo
y solo uno, Esteban Bullrich, dijo esto no corresponde. Por lo tanto, son todos la misma basura. Tome ejemplo y tome resultados. Bien, sigamos. ¿Quién pagó el viaje y la estadía de Patricia Bullrich en Tucumán? Seguro que Jaldo no. Creo que Mansur tampoco. Ella, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Sabrina Almectech tildaron de traidora, que era una frase suave para Beatriz Ávila, cuando se cambió de bloque después de asumir. Yo no tengo duda de que no solamente es traidora, sino que es desleal. Y oh sorpresa, ahora Patricia Bullrich avalando a Alfaro y diciendo que a pesar de que se había cambiado de bloque, cuando llegaba el momento de la votación, ella votaba con ellos. El cambio de Patricia se debe a quien bancó su estadía y sus viajes fue Germán Alfaro, con la plata de la Municipalidad de Tucumán, con la plata mía y tuya. Y muy posiblemente esté el entramado con el amigo Prat Gay, que quiere ser gobernador de Tucumán y que cuando puede trae dinero para insuflar las arcas municipales, como para una futura fórmula presidencial de Patricia por un lado y Prat Gay o de vice o de candidato a gobernador de Tucumán. Sí, señor, ya están convencidos que somos boludos. No nos toman por boludos, están convencidos. Y yo lo voy a ayudar a que usted se convenza de que es así. Una tal Beatriz Arlo, ¿por qué no se le puede dar otro título?, pretende desmalvinizar el sentimiento argentino hacia Malvinas. Vamos a ser breve. Esto se intenta desde después de la rendición en 1982, cuando Argentina, con pocos o muchos recursos, con una serie de países traidores que dieron base y abastecimiento e información a los ingleses, salvo Perú, que es el único pueblo que considero hermano en Latinoamérica, intentaron querer desmalvinizar. Yo le voy a dar 3 argumentos porque no es un tema para hablar muy mucho, no porque no sea importante, sino porque tengo en este momento cosas más importantes sobre la elección que se viene. Argentina tiene una total reclamo o fundamento sobre los reclamos, ya que hay fundamentos históricos. España tenía incorporadas las Malvinas en la época de la colonia. Hay fundamentos geográficos. Las Malvinas se encuentran sobre el Océano Atlántico, en la zona sur. Están asentadas sobre plataforma submarina argentina. Y además, múltiples fundamentos jurídicos, tanto en el derecho argentino como en el derecho internacional. Con eso basta para seguir diciendo hasta el día que se recuperen, las Malvinas son argentinas. Estos bárbaros que pretenden sacar de la cabeza del ser argentino el amor, el sentimiento y la titularidad sobre las islas, son infames traidores a la patria. Bien, vamos a otro tema. Este divorcio que existe entre políticos, porque ninguno se tolera, pero cuando llegan al reparto de bienes arreglan, también existe el mismo divorcio entre la clase política y el pueblo. Y en base a eso voy a ampliar luego de pasar un aviso. Ninguno, pero ninguno de los candidatos
nacionales o provinciales, habla de proyectos, habla de objetivos, habla de seguir un camino para lograr un determinado resultado. Ninguno. Hubo un debate el día miércoles a la noche, asqueroso. Pobre. No, pobre no, ignorante, asqueroso. No tienen herramientas, no tienen formación cultural, no conocen la geopolítica provincial, no conocen la geopolítica nacional, no conocen la soberanía provincial, no conocen la soberanía nacional. Estamos llevando imbéciles sin excepción al gobierno. Entonces, entienda lo que le digo, razone y piense. No me quiero ir sin hablar del degenerado delincuente asesino de Tayana. Hay una serie de cosas en las redes sociales, pero yo me pregunto, y que no se tome mi pregunta como incitación a la violencia, sino como la curiosidad de un ciudadano que puede preguntar, distinto a mi amigo que es militar y es subordinado de una serie de cuadros, yo estoy subordinado a Dios únicamente. ¿Será posible que las Fuerzas Armadas de Ejército, Marina y Aeronáutica no respondan a los fines para los que han sido creadas? ¿Será posible que un general, un almirante o un brigadier, que deben dar el ejemplo de patriotismo, de amor a la patria, de respeto a sus subordinados, permitan la asunción como ministro de defensa de este delincuente basura? Me pregunto, ¿no habrá algún general que vaya, entre y le pegue un tiro en el pecho? Me pregunto. ¿Qué opinan ustedes? A mí me avergonzaría como general estar tranquilo en mi casa cobrando 160, 180 o 200.000 pesos de retiro, mientras dejo de lado mis principios, el amor a la patria y el ejemplo para mis subordinados. Me pregunto, ¿tan bajo ha caído Argentina? Esto es una pelea entre el demonio y la gente buena o patriota. Esa es la verdadera grieta entre el ladrón y el que no es ladrón, entre el gobernante corrupto y el que no lo es. Ninguno, me atrevo a decir, de los imbéciles, sean gobernadores, vicegobernadores, legisladores o senadores, tiene conocimiento de lo que es conducir y dirigir un país. Ninguno. Uno es más inútil y más imbécil que el otro. Motivo por el cual no podemos darle representatividad a toda esta basura. Hubo alguien, no sé quién, que dijo que la mierda flota. Y estoy de acuerdo con eso. Los que flotan como candidatos, salvo muy rara excepción, son mierda de la República Argentina. Y no me arrepiento de las palabras que estoy usando porque necesito ser claro y que me entiendan. Quinta de Olivos. Violación permanente a las normas de un tipo que no respeta ni siquiera la Constitución, que dice ser abogado y no respeta las leyes, que las viola permanentemente. Al igual que Mansur, al igual que Jaldo, al igual que Alfaro. Mientras vos no podías salir, te paraban en la calle y te ponían preso y te imponían multa, ellos estaban de joda y siguen de joda. Hoy, en su desesperación, repartiendo plata y planes para que los voten.
reciban la plata, reciban los planes, no los voten. Díganle esto, yo no es lo que necesito. Mi dignidad necesita trabajo, aunque hay muchos que no quieren trabajar, porque ya, dueños de pymes, dueños de agricultura, de ganadería, no tienen gente por dos razones. Primero, porque los han hecho vagos, y segundo, porque si van y los registran, pierden el plan. Fíjense lo que hemos creado. Y para tratar de solucionar y que puedan recoger las cosechas, otra idea genial. Permitan que los planes no se caigan y que nosotros podamos darle trabajo y no pierdan la beca. ¿Quién es el genio ese? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A dónde nos llevan como país? ¿Ese es el país que querés para vos y tus hijos? Qué triste, che. Dijo también el violador de leyes que tenemos en la Casa Rosada que él trabaja de noche, por eso recibía gente. O sea que a este imbécil no le alcanza el día para acomodar las cosas, ahora ocupa la noche y por eso amanece hecho un tarado. Y seguimos la joda. ¿Qué es lo más grave de todo esto? Que pasó en Tucumán y pasa en la nación. Cuando yo cobro un sueldo como empleado o honorarios como profesional, mi amigo, el conductor, el operador de un programa, paga su corte de cabello, paga su masajista, paga su manicura si quiere, paga su peluquero. Y nosotros tenemos que aguantarle a la basura esta que nos gobierna, que en pandemia vaya el colorista de la mujer, Federico Abraham, vaya el estilista Carolina Marafiotti, vaya el peluquero, vaya la manicura, vaya la masajista. Pero carajo, ni siquiera sos esposa y encima te mantenemos como concubina y te tenemos que pagar con los impuestos nuestros la joda tuya. ¿Somos o no somos boludos, pueblo argentino? ¿Hasta cuándo? Ahora vienen o quieren imponer un asesino. Como yo, que he puesto el pecho y he dado la vida por mi patria, combatiendo en los cerros, en las Malvinas, en donde fuera, voy a tolerar eso. Vuelvo a preguntar. ¿Nuestras Fuerzas Armadas responden a los fines para los que han sido creadas? ¿Qué no han leído? ¿Qué no los han formado? ¿Qué no tenemos en nuestra Constitución Nacional? Un artículo que dice que para cualquier argentino, incluido el de las Fuerzas Armadas, el primer principio es defender la patria. Creo que en algún momento en las determinadas escuelas militares le deben haber enseñado eso. Hay un artículo en la Gaceta. ¿Qué tiempo me queda, Alfredo? Me están quedando más de 15 minutos. Entonces vamos a llegar al final. Hay un artículo en la Gaceta que dice: la política no logra captar a los jóvenes. ¿Cómo lo va a captar? Si para lo único que quieren es para que pinten paredes, repartan votos. Yo no pretendo que un joven sea legislador porque le falta experiencia. Pero sí pretendo que los diferentes partidos políticos lo vayan formando, le vayan enseñando y vayan transmitiendo. Felizmente quedan algunos jóvenes que no son tan tarados que dicen: a mí no me van a usar para esto. Tema docentes y ANSES. Turno, olvídate. En una época coimeando conseguías turno, ahora ni coimeando. Y la lucha de los docentes, como la de mucha otra gente dependiente de diferentes cajas de jubilaciones, con los haberes mal liquidados.
Fíjate el genocidio que están haciendo. En los últimos años de vida de un abuelo, se le ríen en la cara. Tiene que hacer todo un trámite administrativo reclamando, se lo deniegan, un trámite judicial, y viene el presidente de arriba, cualquiera sea, porque el otro fue igual y el anterior fue igual. No pagué, necesitamos esa plata para otra cosa. El NUC habla de proyectos. Ya hemos dicho en su momento, tema jubilado aportante vía ANSES. Tema jubilados con el cual estoy de acuerdo, que no tengan caja propia, porque han aportado toda la vida, desde niño hasta comprando un caramelo, maneje Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o de la provincia. Páguese con una caja distinta que se haga de los impuestos. No toquen la plata del ANSES. Dentro de la ley, cualquier funcionario que toque la plata del ANSES tiene que ser pasible de reclusión perpetua por mal manejo de fondos ajenos. El único caso de excepción donde un presidente o un gobierno puede tocar dinero que no le es propio es en un caso de guerra, cuando hace falta para alimentación, para armas, para municiones y para lo que se fuera, porque es prioritario defender nuestro territorio frente a cualquier enemigo. Es el único caso, tampoco lo veo contemplado. De lo que estoy hablando, ¿cuál es la oposición de la que hablamos? ¿Dónde está esa oposición? ¿Quién dice lo que digo? Ninguno. Sigamos. No puede votar ni peronismo ni radicalismo, no vaya a las PASO. Sigamos. Día del Niño. ¿Qué Día del Niño? Genocidas, basura, asesino de bebé, abortista. ¿De qué niño me habla? ¿Que vaya a festejar y aplaudir ahora en una plaza? La vaya lleva un chocolate. Ese es el Día del Niño para el peronismo y el radicalismo. No es ese el Día del Niño para el NUC. El Día del Niño para el NUC es todos los días. Niños sin hambre, o sea, proyectos de trabajo y fábrica. Niños que no estén desnutridos, o sea, problemas de nutricionista y la salud puesta al servicio de su crecimiento. Niños educados. La escuela debe volver a educar, no reemplaza la casa. Y si tiene que educar a los padres o reeducarlos porque han perdido la brújula, ahí vamos a poder comenzar a hablar de que nos importan los niños. ¿De qué niño me hablas? Basura que ha votado el aborto cuando ni siquiera le da la posibilidad de ser niño. De última, cambiarle el nombre y poner Día del Niño Sobreviviente No Abortado. Y ya podemos hablar de otra cosa. Pero ustedes se cagan de risa de los niños. Fíjate vos el problema de los niños. Desnutridos, no tienen jabón. ¿Por qué no repartís jabón? No tienen agua potable. Se ensucian los piecitos con la mierda de la cloaca. Se mueren de hambre. No tienen alimentación suficiente. Muchos no conocen la leche. Las escuelas cerradas. Los padres desempleados. Criados con una desigualdad social tremenda. ¿De qué Día del Niño me hablaste? Pregunto de nuevo. Y te pregunto a vos, que sos ciudadano y que tenés que ir a votar. Estos políticos, de un lado y del otro, únicamente producen estragos. Los estragos llegan a quebrar el alma y los sentimientos de esos niños criados fuera de los planes de alimentación, de educación. El estado basura que tenemos le genera envidia contra el que tiene plata,
en lugar de prepararlos para competir y que él viva dignamente el día de mañana. Estoy hablando de la salud mental de esos niños y jóvenes. La estamos haciendo pelota, y no nosotros que estamos sentados aquí. El Estado desde hace 70 años. Porque lo que manifiesto no es en contra de Fernández o de Mansur, es en contra de todos. Está tan quebrada la salud mental que hoy Sánchez y Campero quieren ser candidatos sin haber terminado su mandato, porque ni él, ni Alfaro, ni Campero van a dejar la teta de la municipalidad, que es la que genera la plata. Son candidatos testimoniales. Andá a meterle la mano a Alfaro en la plata que maneja, de la cual hasta acá no conseguimos que rinda cuenta. No sé si Campero habrá rendido cuenta, y mucho menos sé si Sánchez rindió cuenta. Esos tipos son tan corruptos como estos, aunque no hubieran robado un peso, porque no piensan el país con futuro, formando dirigentes a su lado. Eso vamos a ir a votar, pues estamos todos locos. Y viene Pat Guy a decir que son la renovación de la política tucumana. Bien, yo voy a preguntar si alguno de todos ellos entra dentro de los conceptos que manifiesto, para ver si son la renovación o son los nuevos mafiosos pegados al tren de la corrupción en contra del pueblo argentino. Veamos. Vamos con esta gente camino a la perdición, como ocurrió con Sodoma, y estamos escuchando un idioma de incomprensión, como pasó en la Torre de Babel. Bien. Habla la iglesia, mi iglesia, la católica, un obispo dice: necesitamos unidad, diálogo y amistad. Tiene razón. Pero yo le pregunto, ¿por qué no ha dicho con quién? Con los maléficos nos vamos a ir a unir, vamos a ir a dialogar. ¿Qué amistad podemos tener con el diablo, mi querido obispo? Zanje la diferencia. Hagamos las dos veredas como corresponde, cosa que hablemos claramente de que existe una grieta entre los cristianos y una grieta con el diablo. ¿O te molesta hablar de esa manera? Jesucristo, por plantearla, murió en la cruz. O sea que vos como obispo no estás dispuesto a ser sacrificado. Te pido por favor que hables con la verdad. La única unidad que podemos hacer es entre gente sana, nueva, anticorrupta, con intereses y objetivos comunes, por una república fuerte y una democracia participativa, sin reelecciones, con leyes electorales nuevas. Ahí sí podemos hablar de unidad, de diálogo y de amistad. Vamos a lo siguiente. Pargay dijo que Campero y Sánchez son distintos. ¿Distintos en qué? Si no han presentado un solo proyecto. ¿Qué visión tienen de lo que es legislar Campero y Sánchez? ¿Cómo se elabora un proyecto de ley? ¿Qué visión tienen de soberanía? ¿Y qué harían por defender la soberanía? Sobre todo en Tucumán, que nos están invadiendo los narcos. ¿Qué visión tienen de educación y cuáles son sus planes? ¿Qué opinan de la seguridad y los proyectos para restablecerla? ¿Qué opinan de las Fuerzas Armadas? ¿Qué opinan del sistema electoral? ¿Qué opinan de la retribución de los funcionarios, de los legisladores, de todo el sistema estatal? ¿Qué piensan? ¿Qué saben de los objetivos del pueblo? ¿Qué saben de leyes laborales? ¿Qué saben de impuestos nacionales y provinciales? ¿Qué están dispuestos a hacer por la rendición de cuentas? Etcétera, etcétera, etcétera. Se da cuenta que ni Sánchez, ni Campero, ni Pérez, ni Juárez sirven. Son todos la misma basura. Inútiles, sin condiciones.
sin experiencia, que solo quieren ser legisladores o diputados. Entonces le pido que razonen. Haga de cuenta que no existen las PASO. No vayamos a votar. No convalidemos un nuevo mandato para estos inútiles. Que se den cuenta que la cantidad de inasistentes a la elección que viene les está diciendo váyanse todos. Bien, ¿ve cómo me embala? ¿Ve cómo me embala? Y después dicen que soy yo. Bueno, querido Tucumán, querido ciudadano, piense, razone, que tenga un lindo fin de semana. Un gran abrazo para Tucumán y toda la Argentina. Nos estamos yendo al final el resumen de la señora Barbieri. Queremos dejarles la idea. Anímese, porque sabe que para cambiar nuestra manera de vivir necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Nos reencontramos. Bueno, buenas tardes. Agradezco al programa Haciéndonos Oír este espacio que me brinda para contar la situación que estamos viviendo los que formamos parte del PRO Distrito Tucumán. Los que formamos parte como autoridades del PRO y también los que forman parte como sus afiliados. Nuestra historia en realidad comienza como voluntarios republicanos allá por 2019, donde este grupo quedó unido para luego comenzar a trabajar para normalizar, para pedir la normalización del distrito. El PRO en Tucumán está intervenido desde el año 2018. En el mes de noviembre del 2020, el señor interventor Santiago Jaerde decide convocar a elecciones internas. A partir de ahí, tenemos la suerte de poder integrar una de las listas para presentarnos en estas elecciones. El cronograma electoral se cumplió y en eso puedo dar fe porque yo fui coapoderada de una de las listas, la llamada línea Manuel Belgrano, lista celeste. Todo el cronograma se cumplió en forma correcta, en tiempo y forma correcta, hasta llegar al día 16 de febrero del 2021, donde se hizo la presentación formal de las listas. Las elecciones estaban convocadas para el 14 de marzo. ¿Por qué remarco el 16 de febrero del 2021? Porque ese día martes presentamos las listas, se presentan la lista número 15 de Juntos Somos Más y la lista número 21, que era nuestra lista Manuel Belgrano. Era la lista celeste. La presentación estuvo correcta, corrían los tiempos para las impugnaciones cuando ese fin de semana llega la señora presidenta del partido, a nivel nacional, Patricia Bullrich, a hacer la presentación de su libro. Ese fin de semana, a pesar de que había convocado a varias precandidatos de la lista, candidatos de las dos listas, termina reuniéndose con algunos candidatos de cada una y en principal con el candidato presidente Ramiro Betti por una de las listas y el señor Mariano Marmierca por la otra. Luego de esa reunión, donde ella avala la interna y dice que apoya el proceso eleccionario, a partir de la semana siguiente comenzó a pedírsenos a nosotros opiniones sobre qué pasaba si había, lo llamaba consenso, lo que luego se llama unificación de listas. Este consenso o unificación de listas se da bajo la circunstancia que nuestra lista, la lista celeste Manuel Belgrano, decide separar, bajarse de la candidatura y dejar solo la lista que encabezaba el hoy presidente Ramiro Betti. Por ser lista unificada, teníamos el 33% de los cargos, entre ellos asambleístas y consejeros. Un poco para que entienda, el cuerpo orgánico del PRO se divide básicamente en dos cuerpos, uno ejecutivo y el otro resolutivo. El cuerpo o el órgano ejecutivo es lo que llamamos consejo directivo
y el órgano resolutivo es lo que se llama la asamblea. La asamblea, donde yo estoy como asambleísta titular por capital, es la representación soberana de los afiliados. O sea que nosotros llegamos a ser asambleístas por la voluntad y los avales de nuestros afiliados. Al tomar Asunción, una sola lista, por ser proclamada por quedar lista única, sus autoridades asumen el 9 de marzo, las autoridades del Consejo Directivo, llamándonos a sesión constitutiva de la Asamblea el día 10 de abril del 2021. Esa primera sesión, en donde asumimos todos, se elige una mesa de conducción, de la cual esa mesa de conducción está integrada por el presidente, 2 vice, un secretario y un prosecretario. Allí es donde por unanimidad somos elegidos el señor Roberto Ávila como presidente, el señor Jorge Ramaciotti como vicepresidente primero, la señorita Carla Guerra como vicepresidente segunda, el señor Gustavo Siciliani como secretario y quien les habla como prosecretaria de la Asamblea. Luego se eligen la representación de los órganos de control, Tribunal de Disciplina, Control de Patrimonio y Junta Electoral. Una vez concluidas estas formalidades, nosotros procedemos a dar un manifiesto que es como comprometerse ante nuestros afiliados, los soberanos en la Asamblea, a cumplir la Carta Orgánica y a cumplir todas nuestras funciones normadas, desde el artículo 59 en adelante hasta el 83, que es el capítulo que corresponde a la Asamblea Provincial Pro Tucumán. A partir de ahí comenzamos un trabajo, lo que nosotros llamábamos un grupo de asambleístas de una línea interna, la Manuel Belgrano, un grupo intenso de trabajo, conocer la Carta Orgánica, conocer sus artículos, sus normas, cuáles eran y son nuestros deberes y funciones. Todo eso lo fuimos aprendiendo y poniendo en práctica para jerarquizar la asamblea tal cual como nos habíamos comprometido. Lamentablemente no ocurrió lo mismo por las autoridades que presidían la asamblea, ni tampoco por las autoridades del Consejo Directivo encabezado por el presidente Ramiro Betti, el vicepresidente Mariano Malmierca y la vicepresidenta segunda Carla Porta. ¿Por qué los nombro principalmente a ellos? Porque luego de 4 meses de que hemos asumido, luego de 4 meses que el Pro Tucumán está normalizado, habíamos llegado con solo 3 sesiones de asamblea a la primera sesión extraordinaria, donde el Consejo nos pedía delegar funciones para llegar al punto de inflexión de esta historia, cuando nos piden que deleguemos nuestras funciones al Consejo Directivo para firmar alianzas y acuerdos. Este es el artículo 72, inciso J de nuestra Carta Orgánica. En sesión extraordinaria, con 32 miembros presentes y por unanimidad, aprobamos esta delegación para que el Consejo Directivo, representado por sus 14 miembros, firmen o suscriban una alianza con los otros partidos políticos que querían integrar Juntos por el Cambio. Hasta ahí, nuestra delegación, y quiero aclarar básicamente esto, no fue un cheque en blanco, porque delegamos funciones, no delegamos soberanía. Y es algo que realmente creo que no lo han entendido muchas de las autoridades del PRO. La soberanía es de nuestros afiliados y eso no se puede delegar. Nosotros los representamos, somos su voz. Hemos delegado solo la función de hacer la alianza y nada más. Sé también que por ser una elección nacional, esta que vamos a participar el 12 de septiembre, unas PASO y luego el 14 de septiembre la general, por ser elecciones nacionales, se rigen por la Carta Orgánica Nacional. Eso significa
que no debían pedir autorización a nuestra Asamblea Provincial para elegir con quién iban a aliarse, con quién iban a presentar lista el partido y quiénes iban a ser los precandidatos. No debían pedir autorización por norma, porque no está normado, pero por ética sí se debía pedir, o por lo menos realizarnos una información orgánica, institucional y formal a nosotros, los asambleístas, como delegadores de la función. Nuestros delegados del Consejo Directivo tenían la obligación ética, moral y cívica de informarnos con qué partido pretendía aliarse, con qué partido iba a hacer una lista y quiénes iban a ser sus precandidatos y cómo iban a ser elegidos. Esto se hizo todo a nuestras espaldas. Nunca nos informaron formalmente de estos acuerdos. Llegamos al 21 de julio, donde ya todos sabíamos que el PRO Tucumán, representado por unos pocos en una mesa de café, habían decidido participar en la lista junto al Partido de la Justicia Social de Germán Alfaro y la señora Beatriz Ávila y llevar como precandidato en primer término a diputado nacional a nuestro presidente del partido, Ramiro Betti. Ante esos rumores y sin tener una información oficial, el día 21 de julio del 2021, ante que el 24 de julio se cerraban las listas, solicitamos un grupo de asambleístas, 17 asambleístas precisamente, de acuerdo a o conforme a lo normado por nuestra Carta Orgánica en el artículo 15, inciso R, punto 1, por razones de urgencia, dice la Carta Orgánica, y punto 2, el tercio de la Asamblea, o sea, 17 asambleístas, solicitamos una sesión urgente para que seamos informados, para que nos diga nuestro presidente y representado en él todo el Consejo Directivo, qué había firmado, cuáles eran las condiciones del acuerdo de la Alianza Juntos por el Cambio, con quién había firmado ese acuerdo, con qué partidos nos aliábamos y con qué lista pretendía él aliarse para poder participar en las PASO. Esa nota fue enviada al secretario general Miguel Diosque. Esa nota solamente fue recibida y me dijo que me reenvió otro mail diciéndome que le había dado curso. La nota iba con un plazo perentorio de 48 horas. El plazo se cumplió el 23 de julio. Nunca nos respondieron. Tampoco se convocó a la sesión solicitada. El 24 de julio se hicieron las presentaciones de las listas, se proclamaron los precandidatos. Nuestro presidente, Ramiro Betti, aliado con el Partido de la Justicia Social, en candidato a primer diputado por la lista de Juntos para Construir, nunca nos informó si lo hacía en nombre del partido, que no le correspondía porque orgánicamente no le correspondía, y si lo hacía por razones personales. ¿Dónde hicieron la preselección? En una mesa de café. ¿Quiénes lo hicieron? Los políticos de siempre, del PRO de Tucumán, el Club de Amigos. ¿Quiénes quedamos fuera? Los afiliados, la voluntad soberana de los afiliados. Dado esa circunstancia y sin tener respuesta, seguimos reiterando nuestro pedido, nos siguieron negando y el silencio fue más elocuente que cualquier ruido o cualquier comentario que hiciera. Lamentablemente, pasados ya los días y concretada la presentación de las listas, algunos compañeros, algunos asambleístas tomaron la decisión de apoyar a otras listas y a otros candidatos, a cualquiera de las otras dos listas. Lamentablemente, algunos que tomaron esta decisión prefieren dejar de lado lo institucional y lo orgánico
porque estamos atravesados por una campaña electoral y algunos por ambiciones políticas prefieren hacer campaña, acrecentar su imagen en algunos distritos, cuando nosotros en realidad lo que debemos ser es institucionales. Yo defiendo la institución del PRO. No me interesan las candidaturas políticas, no me interesan los candidatos que por ambiciones personales pasan por encima de la voluntad de los afiliados. Y no solo de los afiliados, de muchos tucumanos. Muchos tucumanos que creen en el cambio, que creen que se puede hacer un país mejor. Pero un país no se construye violando las normas, no cumpliendo las reglas. El Consejo Directivo de mi partido, PRO Tucumán, ha violado el artículo 15. No ha respondido a sus 17 asambleístas que solicitaron una sesión ordinaria. Todo esto culmina el domingo próximo pasado, cuando llega la presidenta nacional del PRO a inaugurar dos sedes del señor Germán Alfaro. A sabiendas o no, quizás a la señora no le contaron toda la película, que muchos tucumanos repudian y rechazan esa alianza. Muchos tucumanos que estamos afiliados pensamos que nos han traicionado, que han traicionado los valores del PRO. Los valores no se negocian, ni por una candidatura, ni por un primer lugar, mucho menos por dinero. Los valores no se negocian, se defienden. Y eso hacemos. Un grupo de republicanos afiliados nuevos al PRO, que le solicitamos formalmente a la señora Patricia Burni que venga o que haga una reunión, que le solicite y le pida, le exija al presidente del PRO Tucumán que nos dé la sesión, que nos mire a la cara y nos diga, nos dé la explicación de esto, porque a nosotros, nuestra familia, nuestros amigos nos están reprochando. Nosotros somos los que damos la cara. Conmigo vienen 30 afiliados. ¿Y por qué saco el tema del afiliado? Porque acá viene lo peor. Es tanta la ineptitud y la ineficacia con que se ha manejado lo que a todos nos decían, tengan paciencia. Estamos en la transición. Hace mucho que el PRO no es orgánico. Tenemos que aprender. Muchos de los que nos decían esto hacían alianzas, porque muchos de ellos son funcionarios, o dependen del señor Alfaro, dependen de la municipalidad, son autoridades de la municipalidad, otros hacen negocios con el señor Alfaro. Nosotros no tenemos nada que ver, somos todos docentes, jubilados, gente común, personas comunes que hemos creído en esta propuesta, que pensamos en la renovación del PRO. Lamentablemente, la incapacidad de estos señores que se creen capataz de estancia y así quieren manejarnos de forma vertical, diciendo que si no apoyamos la lista oficial del PRO, somos traidores. Donde yo les puedo decir que no hay lista oficial del PRO, porque no hay una resolución, una autorización, un acuerdo de los afiliados de la soberana asamblea, porque no la necesitaban quizá. Pero el señor Ramiro Betti no está aliado con el señor Germán Alfaro como presidente del PRO, sino como un afiliado más del PRO. Que no se tome la representación orgánica de nosotros para decir que el PRO está aliado con los traidores. Lo sostengo, porque no resisten un archivo. ¿Y por qué remarco el señor como afiliado? ¿Saben por qué lo remarco? Porque hace 24 horas, por la incapacidad de todas estas personas que nos mintieron y nos traicionaron, estamos todos envueltos en un rumor muy grande que ya se ha publicado en Tucumán. El señor Ramiro Betti no figura como afiliado al partido del PRO. El señor Ramiro Betti, en el Registro Nacional de Afiliados, no figura como registrado, afiliado a un partido político.
Y todos se preguntan, ¿cómo puede ser presidente del PRO si no está afiliado? Bueno, voy a aclarar. Todos los nuevos afiliados al PRO ingresamos nuestra ficha el día 21 de diciembre de 2020. Eran 1.770 fichas nuevas, que las recibió por orden de la intervención de Santiago Jardi, el señor concejal de Yerba Buena por el PRO, Álvaro Apú. Él nos firmó como autoridad partidaria y avaló nuestras fichas, de las cuales 30 son de mi grupo republicano. Quedamos tranquilos, ya estamos afiliados, podemos votar, podemos participar, podemos ser autoridad. Lamentablemente el proceso no terminaba ahí. Cuando asumió el consejo directivo, asumió el apoderado, se lo designó como apoderado el señor Arturo Forenza. El señor gran Arturo Forenza, de años apoderado al PRO, que conoce tan bien su trabajo, que oferta charlas en café para que nosotros vamos a entender cómo se hace política en Tucumán y no la aceptamos. Ese señor debía hacer el trámite consecuente, llevarlas al juzgado federal con intervención electoral y hacer que ingresemos al Padrón Nacional de Afiliados. No lo hizo, o si lo hizo mal, porque las fichas no llegaron nunca a la justicia federal. Por eso no figuramos en los registros nacionales. ¿Estamos afiliados? Sí, yo aseguro que estamos afiliados, porque el artículo número 25 de la Ley de los Partidos Políticos, de la Ley 23.298, dice que con solo la firma de una autoridad partidaria ya somos afiliados. Pero la modificatoria de esa ley, la 23.271, artículo 26, que se modifica de esta ley, dice que el trámite lo debe seguir y proseguir hasta la justicia federal, con intervención electoral, para que ingresemos al padrón. Este trámite no se hizo. Esto se incumplió. Esto no se hizo porque no respetan las normas, porque no les interesa, porque no cumplen sus funciones. Yo hoy les pido, convoquen a una sesión extraordinaria. Háganlo solos. O tengo la palabra, y lo voy a hacer público. Tengo el mensaje de la señora Patricia Burni del domingo próximo pasado a la noche, en el que se compromete a pedirle al presidente Ramiro Betti que convoque a la sesión. Yo no sé si ella va a cumplir su palabra. Yo tengo el mensaje. Lamentablemente ya tengo que dudar si va a cumplir su palabra. Lo que les pido públicamente, que hagan lo que deban hacer y resuelvan este problema, porque nos cruzó y nos embarró a todos. Nosotros tenemos un presidente afiliado, lo sabemos nosotros, pero este paso lo debe saber la justicia federal. Hagan lo que tienen que hacer y convoquen a la sesión. Ahí nos veremos la cara. Muchísimas gracias.